que es el que vamos a concentrarnos hoy en su análisis, que fue bautizado como Ceres, justamente en el día que se iniciaba el siglo XIX. La diosa madre romana relacionada con la cosecha y la agricultura. Esa no es otra pues que la señora Ceres o Demeter. Tampoco fue Ceres la primera en ser descubierta. Se identificaron cerca de 5.000 asteroides, pero lo más significativo es que Ceres es la de mayor tamaño, convirtiéndose de este modo en la madre de todos los asteroides. El significado de Ceres, al ser descubierta en esta fecha, al inicio del siglo XIX, pues no presagió otra cosa que la importancia de la mujer en la sociedad. Es decir, los derechos femeninos empezaron a hacerse sentir de una manera sumamente clamorosa y políticamente en Occidente a partir justamente del inicio del siglo XIX, que fue el inicio del descubrimiento del asteroide Ceres. Ceres es el nombre romano para la diosa griega Demeter, la diosa de las cosechas, como ya les dije antes, cuyos fuertes gritos de desesperación por la pérdida de su hija Proserpina levantaron olas de conmoción por todo el mundo de los dioses según la mitología griega. En forma similar, la introducción de Ceres en el panteón celestial de la astrología del siglo XIX tal vez nos esté indicando que la Gran Madre ha regresado para restituir a su hija y a ella misma en el mundo de los hombres. Porque al ser Ceres el primer asteroide, podemos decir que celebró sus 200 años en el 2001. Y lo mismo que pasó con el arquetipo de la hija que lo representa Palas Atenea, que cumplió los mismos años en el 2002. Estas pueden resultar ser fechas históricas para las mujeres por el ciclo que representan y lo podríamos demostrar estadísticamente. Y más allá de argumentar con todas estas estadísticas, a mí me gustaría más adentrarnos en los principios energéticos que ellas representan y cómo nos mueven. Mucho más porque estamos entrando en el mes de octubre, que es un mes de más escorpiano, este octubre del 2014, por todos los eventos que se están produciendo a nivel astrológico de mucha importancia, de mucho impacto, que son eventos que los podríamos casi ligar a transformaciones escorpianas. Tenemos Plutón que se puso directo en Capricornio, tenemos una luna de sangre que fue un eclipse lunar muy importante que está ligado a una cantidad de profecías. Tenemos también a Mercurio entrando en Escorpio, retrógrado, y una asociación planetaria del trígono, el gran trígono de fuego. Así que si asociamos todos esos eventos, casi todos los astrólogos estamos coincidiendo en que hay una gran transformación, eventos que van a ser puntos de palanca para catapultarnos a otro tipo de sociedad. Así que estos son eventos de transformación y los eventos de transformación son muy femeninos. Recordemos que la gestación se da en un vientre femenino y las gestaciones se dan dentro de un ambiente del planeta Tierra, de nuestra madre Tierra, y tiene mucho que ver con el dar y el recibir, tiene mucho que ver con las relaciones, y eso es lo que está ahorita en pleno desarrollo. Al nosotros estudiar a Ceres, nos vamos a dar cuenta de que es un elemento importante en nuestro cielo, nuestro firmamento hoy en día, más cuando sabemos que Ceres está en Escorpio. Viene un eclipse o ahora el 23 de octubre que va a ser en Escorpio. Y vemos como la luna, que es un planeta femenino, se está vinculando
también a una energía de un asteroide que es netamente femenina y que tiene mucho que ver con el poder y el liderazgo de las mujeres en todos los procesos de la vida diaria. Hay varias diosas que pueden considerarse como diosas de la tierra. Tenemos, por ejemplo, Gaia, que fue una diosa muy importante, pero fue la abuela. Y de esa abuela nació la nieta, que vino a heredar todos los poderes de la tierra. Y esa nieta es Deméter. Son dos generaciones de diosas. Y de alguna manera el hecho de que sea Deméter o Ceres la que esté comandando esta energía de las cosechas y de la madre en nuestros días, marca una evolución en la manera de ver las cosas acerca de la mujer en la sociedad. Ceres está relacionada fundamentalmente con el cultivo de cosas y de cómo nos alimentamos, la manera de cómo nos estamos alimentando en cuanto a cómo adquirimos ese alimento para nuestro crecimiento. Demeter se puede decir que se fusionó con la figura ancestral de la diosa latina de la agricultura que se llamaba Ceres, y es por eso que ambas diosas representan lo mismo y son tomadas como un arquetipo. Se dice que Ceres se le asocia como pareja a Zeus, a Poseidón, a Lación, a Dionisio, pero eso pasa a tener menor importancia con respecto a su mito. Su pareja no tiene mucha importancia. Lo que tiene más importancia de Demeter en ese apareamiento es su hija, su relación con su hija Proserpina o Perséfone, la joven hija de Demeter que fue raptada por Hades, el dios del mundo del subterráneo, del inframundo, y que fue llevada a un mundo de oscuridad. Es esa experiencia de Demeter en esos días de mucha tensión, donde tomamos el ejemplo de la energía planetaria que ella rige y de cómo nos afecta. Ese vínculo con Plutón es de vital importancia para nosotros porque habla de una transformación. Ella estaba consternada por la pérdida de su hija, que deambuló por el mundo en una búsqueda triste, compungida y obsesionada, y desatendió el cuidado normal de sus funciones en la tierra. Y fue cuando el mundo se tornó frío y yerno, desprovisto de cariño, de tibieza de la madre tierra, y tuvimos nuestro primer invierno. Así que Demeter, de alguna manera, por su sufrimiento y su dolor, empezó a descuidar sus funciones básicas que trajeron más desolación. En ese momento en que nos sumimos a la depresión y no nos importa nada sino lo único para lo cual creemos que está centrada nuestra existencia, que puede ser un gran amor. Los dioses se angustiaron en aquella época por la muerte que se estaba dando en toda la tierra. Y entonces fue que tomaron en atención el sufrimiento de Demeter y empezaron a buscar a Proserpina. Proserpina, por otro lado, ya se había acostumbrado y le había visto el lado bueno a estar con Plutón y comió del fruto prohibido, la granada, y eso hizo que también cambiaran las cosas. Ya las cosas ya no iban a ser iguales por mucho que tratáramos de encontrarla. Es por esto que Demeter es asociada para su interpretación con el arquetipo del temor y del peligro. Ese temor y ese peligro de que perdemos algo y que de la noche a la mañana nos encontramos viviendo una vida que no esperábamos. Y esa ansiedad que sienten las madres cuando sus hijos se van, esa misma ansiedad y desesperación cuando hay algo que está muy vinculado a nosotros y que no deseamos perder jamás y de repente no lo tenemos ya enfrente, no podemos contactarlo ni siquiera para llamarlo por teléfono, es el sentimiento que genera Demeter cuando toca un punto neurálgico en nuestras casas astrológicas. Este arquetipo también está muy vinculada con el matrimonio. Aunque no lo parezca,
pero la sensación de la suegra cuando le entrega a su hija a otra persona y tiene que aceptar que ya esa persona que fue parte de su vientre y que en algún momento crió, protegió, ya no va a estar bajo su tutela, es el mismo que genera también Deméter. Deméter está muy asociada a la prosperidad de la tierra, porque son momentos en que puede haber cosechas en nuestras vidas, dádivas de lo que hemos venido trabajando, pero también pueden haber pérdidas, la pérdida de la cosecha porque la tristeza nos obligó a abandonar, nos influyó en nuestro mundo a tal punto que cortamos con nuestra fuente de provisión divina. Esos arquetipos son los que representa Deméter en el caso de una transformación espiritual que nos lleva a reconocer que tenemos que aceptar un cambio, de que algo ya no va a estar en nuestras vidas y que aún regresando, como lo hizo Proserpina, Perséfone, a nuestra vida, no vamos a obtener una experiencia similar a la que habíamos vivido antes. Ya no tenemos la misma influencia, ya no tenemos el mismo vínculo. Es curioso que el símbolo de Saturno y el de Ceres se parecen mucho por la cruz y la hoz, que son los glifos asociados a estas deidades. De hecho, en la antigüedad estas dos deidades eran conocidas como el dios y la diosa de las cosechas, respectivamente, y la energía que compartían era una especie de paralelos. En forma muy similar, es probable que la mezcla de energías en una carta natal entre Saturno y Ceres muestre con énfasis el tema de los difíciles logros para obtener una cosecha o un alimento, o la frugalidad que hay en esa área para nosotros obtener algo. Es probable que los aspectos entre Júpiter y Ceres también nos indiquen abundancia de las cosechas, los apetitos saludables. Y así sucesivamente, una Ceres con Marte puede producir una combinación entre alguien que quema la comida o le agrada saborearla muy sazonada y muy condimentada. Todas esas estadísticas podíamos de alguna manera mostrárselas y hacer asociaciones con personalidades muy importantes que estuvieron influenciados por estos planetas, estos asteroides. Pero lo que nos interesa ver es la asociación de Ceres con Plutón, porque sabemos que Ceres está en Escorpio, a los últimos grados de Escorpio, y tiene una asociación con Plutón. Y esta es una verdadera pareja arquetípica y simbólica con lo que tiene que ver la liberación forzada que sufrimos todas las personas como el resultado de acontecimientos de transformación profunda que duelen mucho. Una persona que tiene unos vínculos planetarios entre Ceres y Plutón puede estar muy relacionada con el mito que incluye la separación entre la madre y la hija, que fue el tema de muerte y reencarnación, que no solamente se vivió como una historia fantástica, sino que fue parte de prácticas espirituales de mucha fuerza y de ocultismo muy delicado, como fueron los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos estaban relacionados con los mitos de Deméter mientras buscaba a Perséfone. Se dice que mientras ella estaba en esta búsqueda, ofició de enfermera de los hijos de un rey, y sus aventuras en esta ciudad de Eleusis, como se llamaba, crean y recrean el tema del renacimiento místico. En esa época ella conoce a una figura muy importante que es Trictolemo, que es hijo del rey,
y que finalmente pudo darle a Deméter la información que necesitaba para encontrar a su hija. Él había llevado el ganado a pastar a los campos de Hades y vio el rapto de Proserpina, ese episodio completo dándole los detalles a Deméter. En recompensa por haberlo ayudado a encontrar a su hija, Deméter le enseñó los misterios de la vida y la muerte a Trictolemo, quien luego los transmitió a los demás, a su pueblo. También le entregó un carruaje conducido por serpientes y le enseñó el mundo del arte de la agricultura. En esos misterios eleusinos se celebraba cada año rituales muy importantes con figuras de mucho renombre en la antigüedad. Se sabe que, por ejemplo, Platón estuvo como iniciado en esa escuela de sabiduría y estaba prohibido hablar de la naturaleza precisa de los misterios. Tanto es así que hasta el presente no sabemos con exactitud qué sucedía en esos santuarios de Eleusis, y se tiene la suficiente certeza como para afirmar que se vivían experiencias místicas de gran trascendencia que tenían que ver con la muerte y la resurrección, donde Deméter y Perséfone recibían una especie de tratamiento donde daban a luz a una criatura divina que venía del corazón del inframundo, o sea que de la oscuridad nacía la luz. Es por esto que Deméter y Proserpina, ligadas en este arquetipo del asteroide de Ceres, tienen mucho que ver con ese encontrarnos después de la oscuridad con la luz. Es la salida, ellas nos muestran la salida hacia la luz. Y tenemos que tener en cuenta que este arquetipo, comprender este arquetipo, es el que nos puede ayudar en una sociedad, en una vida que nos está dando una paliza a nivel energético. Nosotros podemos encontrar la luz, encontrando a través de la experiencia de Deméter una herramienta para manejar nuestras situaciones de vida. Cuando se manifiesta el arquetipo energético de Deméter en nosotros, tenemos experiencias muy parecidas a las que vive, por ejemplo, una mujer que va a un restaurante, pide una comida y cuando se la sirven no es lo que ella había pedido. ¿Cómo reaccionas tú ante que no te correspondieron con algo que tú habías solicitado para alimentarte, algo que era para ti importante, que era vital, que a lo mejor era rutinario, pero que de la noche a la mañana ya no tienes lo que tú esperabas, no te alimentas como tú esperabas? También puede estar relacionado con una sensación de ansiedad cuando tú estás preparando una fiesta y te llegan invitados y el número de invitados supera la comida que tú tienes. O sea, ¿cómo te sientes ante esa situación y cómo la manejarías? Entonces, pasa a ser la comida, pasa a ser los alimentos, algo interesante en una experiencia que te va a indicar qué es lo esencial en tu vida. Lo esencial es comer, lo esencial es simplemente recibir un alimento delicioso, sustancioso. Que además de lo que puede significar el comer por sí mismo, significa el alimentarnos. ¿A qué está vinculado? Está vinculado a un placer, está vinculado a un servicio, está vinculado a la manera como estamos acostumbrados a que se nos nutra. ¿Qué pasa cuando no tenemos los alimentos? ¿Qué pasa cuando no hay provisión? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu grado de desesperación? El mismo grado de desesperación que tuvo Deméter cuando no apareció Proserpina. Además de todo lo que se nos puede ocurrir en esta materia que está vinculado a la alimentación, sabemos que Deméter está también vinculada a la mujer, al rol de la mujer. ¿Qué pasó cuando Deméter
abandonó todo y decidió ir detrás de su meta, que era encontrar a su hija, que era una meta muy vinculada a sus sentimientos internos, porque no era nada superfluo, era un sentimiento lo que ella estaba defendiendo. ¿Qué pasa cuando Demeter se entrega a sus sentimientos y deja todo lo demás? Al público masculino no le queda otro remedio que también ponerle atención a lo que la mujer le está poniendo atención. Es por esto que la mujer occidental cobró fuerza a partir de que fue descubierta el asteroide de Ceres. No hay posibilidad de que cuando una mujer se incorpora a la sociedad luchando por algo, el resto de la sociedad no se le una. Es importante que comencemos a valorar esa forma arquetípica de la mujer de conectarse con la sociedad. O sea, cuando vemos una madre luchando por su hijo, inmediatamente pareciese que todo está tiene sentido, que eso nadie lo va a discutir, porque es evidentemente una necesidad primordial. Nadie duda de eso. Podemos dudar de una mujer buscando a su marido, podemos dudar de un hombre buscando la riqueza, los podemos considerar frívolos, pero nunca vamos a dudar de la búsqueda de una madre por su hija. Eso nos parece de cajón, que es algo que cualquiera de nosotros haría. Así que la búsqueda de la felicidad está muy relacionada con la búsqueda de Demeter con Proserpina. O sea, nuestra verdadera felicidad está en nuestro sentir, de cómo nos sentimos. Y nos sentimos desde el punto de vista de nuestros orígenes, de nuestros patrones de vida que vienen de las raíces. O sea, nadie duda que la patria es lo más importante. Alguien luchando por su patria tampoco sería mal visto. Se supone que todos debemos de luchar por nuestra patria. Así que eso va a ser un sentimiento muy reconocido con la energía de Demeter. Tenemos que ver que Demeter está en Escorpio, así que Demeter no está en Virgo, que sería como el signo donde ella sería prolífera para las cosechas. Está en un signo justamente que tiene que ver con el inframundo, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la pérdida. Así que no nos extrañe que sean fechas en que haya escasez, en que haya desolación, en que sintamos que gente muy querida se nos aleja. Y tenemos que estar preparados con esta energía arquetípica para plantarnos y hacer cosas diferentes. Entender que esa energía tenemos que integrarla y hacer cosas diferentes. Desde el punto de vista físico, material, podríamos conectarnos mejor con la naturaleza. Muy deseable colocar flores, frutos de adorno en el hogar, para que la energía de la naturaleza se mezcle con nuestra energía cotidiana. No obstante, lo ideal sería ir a los parques, ir a la playa, conectarnos directamente con la naturaleza y con los animales, porque ese es el arquetipo que va a prevalecer en esos días y la energía más poderosa que nos va a proteger, que es la Madre Tierra, estaría dada por esos contactos que nosotros hagamos con esa otra parte viviente que es integral a nuestras vidas, porque viene a alimentarnos, a darnos su energía vital para retroalimentarnos. Entonces es importante entrar en esos ciclos de crecimiento a través de una experiencia sanadora con la naturaleza. Es obvio que hay que también entrar en un proceso de toma de conciencia, que es lo verdaderamente importante de entender el arquetipo de Ceres, que es la diosa de la cosecha. Y empecemos a internalizar que para restablecer el equilibrio, ese equilibrio que tenemos que mantener y que sufre con cierto tipo de enfermedades de baja autoestima, cuando decidimos dejarlo todo porque nos sentimos deprimidos, tenemos que revalorizar
la relación nutritiva que tenemos con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestra patria. No podemos olvidarnos que independientemente de que hayan aspectos en nuestra vida que nos puedan lastimar, tenemos que continuar, que nuestra vida es importante y que el hecho de seguir adelante puede significar encontrar justamente lo que hemos perdido. Tal vez las cosas ya no sean iguales y tenemos que ceder terreno, tenemos que aprender a ceder terreno, tenemos que aprender a que el hecho de que hayamos trastocado ciertos valores en nuestra vida, tenemos que reponerlos, pero ya esos valores no van a significar lo mismo porque va a haber un nuevo contexto y tenemos que adaptar esos valores a ese nuevo contexto. Y es parte de la evolución. Hay que aceptarnos los unos a los otros, hay que aceptar que llegó Hades, hay que aceptar que está Plutón allí, ¿verdad? Que es el rey del inframundo y que es parte de Perséfone, que ahora es parte de nuestra familia y que no podemos por eso abandonar el mundo en que vivimos, abandonar nuestra patria, que en este caso es Proserpina o Perséfone, abandonar nuestros valores maternales, maternos. Tenemos que crecer dentro de este contexto de una manera positiva. Yo te recomiendo durante estos días del eclipse del 23 de octubre que te unas a Ceres, a la energía de Ceres de una manera positiva, contactándote con una meditación en un lugar, en un paraje natural, donde te dediques a nutrirte de esa energía que te da la Madre Tierra, pero también alimentar a otros con tu propia energía. A cosechar los frutos, pero no esos frutos materiales que tú esperas de prosperidad, de abundancia material, porque tal vez no estén y tal vez se den situaciones de carencias. Pero lo que sí va a estar muy presente va a ser el hecho de poderte dar de una manera diferente, de una manera energética. Seguiré contigo conectada y dándote tips sobre las energías planetarias y disfrutando contigo de todo este aprendizaje celestial de la astrología. Espero que vuelvas a entrar en contacto con mi próximo audio y que no dejes de seguir a Astrotrina.